Vamos grabando, impecable. ¿Qué es lo que ven, niños? Buen día. La portada de la presentación. Clase Ahí dice 2, clase 02. correcto. Bueno, los contenidos, algo de lo que vamos a hablar durante esta clase. Buen día, las leyes de la economía, qué es lo que es un sujeto, un agente económico, y la unidad 1, toda la parte introductoria y fundamental. La unidad 2, quiénes son, cuáles son los sujetos económicos y cómo toman sus decisiones. Y en la unidad número 3, a lo largo del curso, vamos a ver lo que es organización de mercado y los impactos en el bienestar individual y social. Clase 2 hasta la clase 6 son la unidad 1, de las 7 a las 27 la unidad 2 y de ahí para adelante la unidad 3. Fundamentales de que nos vamos a preocupar del análisis de cómo se relacionan los distintos sujetos económicos a efecto de encontrar el objetivo que ellos persiguen. ¿Hay dudas, Todo niños? claro, profesor. Aquí una premisa, una frase al bronce de León 6. Esto tiene que ver, este eslogan, esta frase, si se dan cuenta, está muy en boga hoy día por todo lo que está ocurriendo en términos económicos en nuestro país. Hay gente que parece que cree que son violables. Es discutible, pero hay que ver. Con certeza, introducida un poco más de materia, usted va a lograr entender el porqué de esto, o parte del porqué. Y les pido por favor que lean estas definiciones de economía. Economía es una palabra que tiene origen en la antigua Grecia y tiene que ver con el sujeto, el ente que era el que administraba el hogar. Obviamente, a un nivel recursivo, a otro nivel de complejidad, la sociedad es nada más que un hogar. Se entrampan, se entraban, se complejizan un tanto las relaciones entre los distintos entes o sujetos económicos, pero básicamente es lo mismo. Y aquí lo que tenemos en el segundo parrafito tiene que ver más o menos con las tres unidades que vamos a analizar. Pues la primera estudia cómo la sociedad gestiona los recursos escasos. Segundo, se estudiará el cómo se toman las decisiones, unidad 2. Y tercero, la interrelación, la unidad 3. ¿Hay dudas, niños? Yo, profesor. Si tienen alguna duda, por favor, plantéenla. Aquí entonces partimos ya con conceptos fundamentales. ¿Cómo me podrían definir un fin? ¿Qué es lo que es para ustedes un fin? Algo que se quiere conseguir. Por ejemplo, dame un ejemplo de lo cotidiano o de este curso para ti. ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? Aprender como los conceptos básicos de la economía. Ah, ¿es honesta tu respuesta? Sí, a mí Te la me creo, interesa. te la creo. Listo. ¿Cuál es? Bueno, un fin es nada más que un propósito, una meta, un objetivo, sin entrar en problemas de temporalidad o de acepciones de cada uno de dichos conceptos, es algo que se desea lograr. Punto. ¿Hay dudas? Yo, profe. Y por otra parte, para
aquello que hemos de contar con lo que reconocemos como los medios. ¿Qué es lo que es para ustedes los medios? ¿Qué serán los medios? Como la forma de conseguir nuestro fin. Listo. Para cumplir a cabalidad con el propósito que me dio el compañero que habló, reitero, no estoy viendo los nombres para poder ver la pantalla completa yo también. ¿Cuáles podrían ser los medios para tu propósito? El que me dio el ejemplo del aprender. Las mismas clases, el material de estudio, Ah, es- estudiar propiamente tal. listo. Sin duda. Hay dudas, es decir, son los No, claro. instrumentos, las formas, las técnicas, métodos, lo que se le venga en gana, que nos van a permitir la consecución de dicho fin. ¿Hay dudas? Todo claro, profesor. Bien, en economía, en primera instancia, y es lo que vamos a partir analizando en unidad número 2, uno también, pero específicamente en la 2 ya para un sujeto económico en particular, vamos a entender, vamos a decir en primera instancia que UAC falló el pulso, que asociaremos los fines a la satisfacción de las necesidades. Y para ello vamos a contar con lo que economía reconocemos como los recursos. ¿Hay dudas? No, profe. Y aquí lo que vamos a disponer entonces es, a ver, déjenme fijar el chat aquí en chiquitito, pero lo vamos. Si bien tienen distintas y varias características, las necesidades poseen tres atributos o características tremendamente relevantes. ¿Y estos cuáles son? Estas características, ¿cuáles son? La primera se refiere a que son múltiples y nada. Piensen usted, en cada uno de ustedes piensen en sí mismo y vean, por ejemplo, a lo largo de un día, ¿cuántas necesidades tienen? Piensen en ustedes, pocas o muchas. Muchísimas. Muchísimas. Eso es lo que entenderemos como que son múltiples o ilimitadas. ¿Hay dudas? ¿Hay No, profe. dudas? Si no despierto solo para asistir a clase, requiere un aparatito que un despertador o el teléfono en el cual le haré una alarma para que me despierte. Y me tengo que levantar, seguramente me baño, me lavo los dientes, tomaré un desayuno, me desplazaré, ya no es el caso, me desplazaré hasta la universidad, requiero un medio de transporte, estoy en la institución, requiero asistir a la sala, otra vez me debo transportar, después tengo que ver si hay bancos o sillas o mesas donde sentarme para ver la clase. Tenemos infinitas necesidades a lo largo de una vida. Imagínense a lo largo de una vida. Segundo, son jerarquizables. ¿Qué significa eso? Que les podemos asignar un orden de prioridad o de importancia según la relevancia que cada una de ellas presente para cada sujeto o individuo. ¿Son todas las necesidades igual de importantes para nosotros? Les pregunto. No, No. Hay algunas que son más importantes que otras. Aun cuando no nos demos cuenta y lo hagamos de forma autómata, obviamente lo que hacemos es priorizarlas, darles un orden de relevancia o jerarquía. ¿Hay dudas? Profe, las necesidades son jerarquizables. Puede ser que sea
gracias a que tienen como que tienen, depende del fin, ¿o no? La jerarquización que yo le quiero dar a mi necesidad. ¿Sí? Obviamente se ve permeada y, entre comillas, limitada por la necesidad que pretende satisfacer. Voy a decir una estupidez seguramente. Una niña, no sé hoy día, pero en la antigüedad, una mujer, uno de sus objetivos o necesidades era tener familia, tener hijos. ¿Me sigue? Pero eso tiene que ver con una cierta temporalidad que tenía que cumplir una serie de etapas para llegar a su consecución. Tenía que crecer, tenía que estar en edad fértil, tenía que tener una pareja, tenía que quedar embarazada, finalmente tenía una guagüita. Hay otras, si esa misma mujer tiene que alimentarse para poder llegar a la edad adulta, tener el hijo, que es lo que ella, o hijos, que es lo que ella quería, obviamente es mucho más importante el alimentarse que lo otro, ¿cierto? Y tiene que ver con la necesidad de satisfacer, la jerarquía que yo le asignaré. Entre hoy día ustedes que están en un proceso educativo, entre estudiar y vivir, ¿qué es lo más importante? Vivir. Vivir. ¿Se puede diferir el estudio? Sí, hasta que se den las condiciones, pero no puede dejar de vivir. Eso significa tiene que alimentarse, tiene que tener ciertos medios de vestuario, tiene que tener una cierta vivienda donde cobijarse las implementos del tiempo, etcétera. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Bueno, y tercero son variables. Y esto significa que a lo largo de la vida del sujeto o del tiempo, estas pueden ir cambiando. Y no necesariamente como necesidad genérica, no con el satisfactor saciarlo. También hay algunas que se desechan y otras que van a ir naciendo en el tiempo, siendo como necesidades, a eso me refiero. ¿Se dan cuenta, por ejemplo, la alimentación es una necesidad que vamos a tener presente durante toda nuestra vida? La forma en la cual la satisfago va a ir cambiando en el tiempo. Cuando soy guagüita, seguramente la alimentación básica es la leche materna. Después me darán papillas, colados, picados. Después tomaré ya algún tipo de alimento que vaya un poquito menos querido o molido, y así sucesivamente. Y la necesidad de alimentarnos va a estar presente hasta el día que fallezcamos. No obstante, la forma, el satisfactor, la cosa con la que la satisfago va cambiando en el tiempo. ¿Entiendes? Sí, profe. Lo mismo la forma de vestirnos, la forma de vincularnos, lo que quiera, todo. Puede que la necesidad en términos genéricos siempre exista, pero la cosa con la que la satisfago puede ir cambiando. ¿Hay dudas? No, profe. Y además son potencialmente saciables. Aquellas que nunca lo serán, más que una necesidad latente y real, puede ser una ensoñación o un deseo. Entiendo, ¿no? A mí me encantaría jugar fútbol. Hoy día ya por edad no puedo. Entonces es un sueño, es una ficción, pero no tengo la posibilidad social. ¿Entiende? Puedo jugar fútbol a nivel amateur todavía, pero ya no en términos profesionales. Por último, por mi edad. ¿Hay dudas? Todo claro, profe. Perdón. Lean esta lámina, que es una completación de lo anterior. ¿Por qué? Porque tal cual dijimos hace un ratito, recuerden, el objetivo primero que vamos a analizar es la satisfacción de las necesidades. Para cumplir con dicho propósito, ¿qué es lo que ha de hacer la sociedad o el sujeto?
emplear, administrar y gestionar recursos. Los recursos tienen distintas características. Y una característica que es crucial. ¿Cuál es esta? La primera que aparece aquí. Frente a las múltiples, jerarquizables y variables necesidades, los recursos con los que cuenta una sociedad o un individuo se tornan escasos o limitados. Por otra parte, también tienen una otra característica, y es que son versátiles. ¿Qué significa eso? Que un recurso nos puede servir para cumplir con más de un propósito, más de un objetivo, la satisfacción de más de una necesidad. Finalmente, que pueden ser parcialmente sustituibles. Esto les va a quedar muy claro en la unidad 2, en particular en la teoría del productor, cuando veamos que para producir determinados bienes y servicios, acéptenme por ahora eso, aun cuando no lo hemos definido, que para producir determinados bienes o servicios, que son los satisfactores, la empresa puede administrar y gestionar de cualquier manera los recursos y los puede sustituir entre sí. ¿Hay dudas? No, No, profe. profesor. Aquí, a efecto de entender algunos de los atributos que hemos dicho, vamos a trabajar y llevándola estrictamente al ámbito económico, lo que es la pirámide de Maslow. Maslow era un psicólogo, por lo tanto él planteó el esquema que nosotros vamos a ver desde la óptica económica, él la planteó en el ámbito de la vida o la psicología. Nosotros lo vamos a, entre comillas, torsionar un tantito y lo vamos a llevar al ámbito económico, que nos sirve para explicar. ¿Saben lo que es una pirámide? Una estructura piramidal, ¿la conocen? ¿Conocen lo que es una pirámide? Sí, profe. Es una figurita más o menos así, si usted me quedó repenca, pero no importa. Algo así. ¿Me siguen? Ocupando esta parte y estrictamente el plano X, y esta cara, esta. Ocupando esta cara, podemos ordenar las necesidades desde la perspectiva económica, sustentado en lo que hizo Maslow para la perspectiva psicológica. Según Maslow, aquí tenemos desde el ámbito psicológico. ¿Cuál es la idea de llevar esto a una estructura piramidal? Que en la medida que usted va ascendiendo, se va moviendo desde el suelo hacia la cúspide de la pirámide, va satisfaciendo, logrando la satisfacción de determinadas necesidades, partiendo por la psicológica, la fisiológica, seguridad, aceptación social, autoestima, autorrealización. Usted lo quiere ver en términos de un societario, de un conjunto, de un país, en la medida que vamos ascendiendo en la pirámide, es menos la cantidad de gente que eventualmente logra la satisfacción de las necesidades que están en un orden superior. ¿Hay dudas? Todo claro, profesor. ¿Perdón? Todo claro, profesor. Y ahora nos vamos a ir al ámbito más económico. Lean esta lámina, perdón, porque es importante. Muchas veces, en el cotidiano, hay gente que tiende a prostituir o confundir los conceptos, por ignorancia o por maldad.
Profe, y en esta pirámide uno puede, por ejemplo, saltarse, o sea, los pasos Sí, se ven cronológicamente, ¿no? sí, no sería, no es lo normal. El común de los individuos Ya, actuaríamos de una forma un tanto más lógica, pero puede ocurrir lo que tú me dices, absolutamente. ya. ¿Entiendes o no? La economía, como cualquier otra ciencia, legisla y encuentra teorías y argumentaciones para el sujeto promedio, no para el sujeto marginal. Ojo, y no me connoten negativamente cuando yo digo el sujeto marginal. El sujeto marginal nada más significa que el distinto. ¿Puede haber alguien distinto? Indudable. ¿Es lo común o lo normal o lo promedio? No. Aquí vamos a hablar para el promedio. ¿Me entiendes? Sí, profe. Benjamín, la semana pasada, perdón, la clase pasada creo que crearon un grupo de WhatsApp. Pregúntale a los compañeros. ¿Alguien en el chat le puede contestar al Benjamín? Creo que habían creado un grupo de WhatsApp, me da la sensación. Pero bueno, ahí véanlo ustedes, ese es un tema de ustedes. Aquí lo tenemos. Es adaptando la pirámide de Maslow a la cuestión un tanto más económica. Y aquí está. Las necesidades básicas, basicorum, que se deben cumplir sí o si no perdemos la calidad de ser humano, nos morimos, son lo que se conoce como alimentación, vivienda, vestuario. Son las tres más básicas. Esencial. Lo ideal, quizás, es que el individuo sea capaz de satisfacerlas por sí mismo. No obstante, si no cuenta con los recursos para poder satisfacerlas de mutuo propio, ¿quién creen ustedes debiera ser el llamado a colaborar en dicha satisfacción? ¿Qué les dice el criterio, el juicio? El Estado. Obvio. En la medida que usted tiene medianamente bien satisfechas estas necesidades, va a aspirar a otras. ¿Cuáles? Por ejemplo, seguridad social, educación, trabajo, afecto, donde educación y trabajo también hacen parte de las necesidades meritorias. Por el solo hecho de existir, también requerimos satisfacer necesidades de capacitación o educación y de contar con un trabajo. Ojo, trabajo no solo lo vean como para poder cumplir con las necesidades de orden inferior, las que están más abajito, sino que también por sentirnos partes de una sociedad y como formativos o formando parte de ella. Y eso también tiene que ver un tanto con lo que viene más arriba, que es, por otra parte, una necesidad tremendamente importante, siempre, ha sido el afecto. ¿Quién es el encargado de coadyuvar en el proceso de satisfacción? La familia. ¿Qué es lo que entendemos por familia? No solo la cuestión sanguínea, sino que todos aquellos otros sujetos con los cuales nos vinculamos. Mis amigos me proveen de afecto. Yo les proveo de afecto. No solo mis hijos, mi señora, mi, qué sé yo, mi tía, mi prima, etcétera, sino no es solo lo sanguíneo, a eso me refiero, sino que también toda la gente con la cual yo de mutuo propio me vinculo porque me proveen parte de algo para la satisfacción de la necesidad de afecto. ¿Hay dudas, niños? No, profe, se entiende. En la medida que seguimos asentando en la pirámide, podemos ir accediendo a la satisfacción de otras necesidades espirituales, necesidades de ocio, aceptación, reconocimiento social, etcétera. Y así sucesivamente, hasta la última. ¿Qué es lo que entendemos como la última? Quizás, ojo, no nos vayamos a cuestiones abstractas tampoco. Hoy día, en el mundo, tal cual conocemos por ahora nosotros, y ojalá Dios mediante, sobre todo por ustedes, sea por muchos años más, no nos vayamos a cuestiones la vida eterna, siempre. No, no, no.
cuestiones un tanto más tangibles, todos vamos a aspirar al poder. ¿Y qué entenderemos por poder? Lograr aquella necesidad que nos permite que mediante nuestras decisiones persigamos el logro de otros tantos objetivos. Ustedes hoy día están estudiando ingeniería. En algunos años más van a tener el cartón de ingeniero. Mucho esfuerzo de por medio. Esfuerzo en términos del estudio. El ejemplo que puso el compañero hace un rato atrás. Y van a ir logrando van a encontrar un trabajo, les va a empezar a ir bien, se van a vincular con gente, van a cumplir la necesidad de efecto, va a tener seguridad social, fondos previsionales, salud, etcétera. Ciudadana también, si usted quiere, se van a tener y todo, qué sé yo, la delincuencia. Pega lo van a reconocer, en el trabajo lo van a reconocer, lo van a ir ascendiendo, va a tomar una gerencia de línea, después una gerencia general, etcétera, hasta quizás llegar al último de los escalones en el trabajo. ¿Y por qué? Porque usted cree que puede o tiene una visión tal que va a permitir que en esa empresa, por ejemplo, las cosas se hagan de otra forma, cosa de que a ella le vaya mejor y cumpla con una serie de objetivos, ganar platita, cuidar el medio ambiente, ser consciente de los trabajadores, una serie de preceptos. ¿Me entiendo, no? Pero todos, cual más, cual menos, cuando no nos demos cuenta, nos interesa y tratamos de acceder a la satisfacción de esta última necesidad. ¿Me entiende? Sí, profesor. Bien. Aquí las tenemos dispuestas de otra forma, pero es básicamente lo mismo. Échenle una miradita a ver si tienen dudas. ¿Tiene algún nombre o alguna clasificación la falta de estas necesidades humanas materiales? No. La necesidad la tenemos, podemos o no satisfacerla. Pero si te das cuenta aquí, hemos puesto lo más básico de lo básico. Estas todos las tenemos. Ojo, y entiéndanme por el todos, el individuo promedio. ¿Me entienden o no? Sí. Sí, profesor. Voy a decir una estupidez de nuevo, un monje tibetano, estos monjes, los lamas, los que se dedican solo a la cuestión espiritual, seguramente ellos no tienen grandes necesidades de vestuario, de ropa, se visten todos de una misma manera, punto. Eso no es lo importante para ellos. Seguramente el trabajo, que es el dedicarse a la espiritualidad, sí, poquito al ocio, poquito a vivienda, viven en unas viviendas relativamente básicas, etcétera. Tampoco se transportan, qué sé yo. Pero esos monjes ascetas, los que viven en la India y arriba, los lamas, ¿son el común de la gente de una sociedad? No, aquí estamos hablando para el individuo. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Aquí tenemos distintas situaciones a las cuales nos podemos ver enfrentados y que van a dejar de manifiesto el problema al cual se enfrenta la economía. Fíjense, aquí tenemos situaciones que nos describen cualquiera de las opciones que se nos ofrecen siempre en lo cotidiano. Cuando tenemos un fin y para el logro de dicho fin contamos solo con un medio o recurso, no hay ningún problema. Ningún problema. En el ejemplo que puso el compañero hace un rato atrás, él me dijo, bueno, si mi objetivo es aprender, el medio va a ser el estudio. Ahí está. Por lo tanto, usted sabe que para que le vaya bien en esta asignatura o en cualquiera, la
apruebe y tenga una buena nota y además aprenda, lo que tiene que hacer es estudiar. Punto. ¿Qué tiene que hacer? Estudiar. ¿Hay dudas? No, No, profe. se entiende. Después, si tenemos un fin, un propósito, un objetivo y tenemos varios medios, cuando pensemos en clases presenciales, tenemos que llegar a la universidad, el objetivo es llegar a la universidad, esa es la necesidad. Usted se puede ir en bicicleta, en patineta, en metro, en micro, en vehículo propio, si es que lo tiene, en taxi, etcétera. Tiene varios medios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tratar de encontrar el medio, a su juicio, más adecuado para llegar a la universidad. ¿Es un gran problema? No, que aquí tengo la opción de escoger varios medios al logro de un propósito. ¿Hay dudas? No, profe. Tercera posibilidad, varios medios, varios fines. Aquí tengo varios objetivos y cuento con varios recursos. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Ordenarlos de manera tal que me permita ir asignando el mejor recurso, el mejor medio, para cada uno de los objetivos o necesidades. Me permite ser ordenado y estratificarlos, de manera de asignar el mejor medio a cada necesidad o fin. Tampoco es problemático. ¿Dónde queda plasmado el problema al cual se enfrenta la economía? Cuarta posibilidad. ¿Y por qué? Aquí queda patente que frente a múltiples, variables y jerarquizables necesidades, los recursos se pueden tornar escasos. ¿Y aquí qué nos va a exigir? Aquí sí que no tenemos opción. Debemos priorizar o jerarquizar las necesidades e ir asignando el fin en medio a la satisfacción de dichas necesidades hasta que éste se agote. ¿Hay dudas? No, profe. Si el medio se agota, habrán necesidades que no pueden ser satisfechas. ¿Hay dudas? No, profesor. ¿Qué significa eso? Que aquí queda patente también que el ser humano se debe sacrificar. Por definición, al ser humano, ¿cree usted que le gusta sacrificarse? No. No. Entonces aquí queda de manifiesto el problema al cual se enfrenta la economía y cualquier sociedad. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Bien. Entonces, aquí vamos a definir lo que es el problema económico. El problema económico nace del hecho real de que los recursos disponibles para satisfacer las múltiples, variables y jerarquizables necesidades son escasos o limitados. Ese es el problema económico. Los recursos son escasos frente a las múltiples variables y jerarquizables necesidades. Para esto, ¿en qué se sustenta? ¿Qué es lo que hace la economía? Se van a plasmar, se van a crear modelos de abstracción teórica que permitan tratar de resolver de la mejor manera dicho problema. Es decir, tratar de asignar los recursos de la mejor manera posible para satisfacer la mayor cantidad de necesidades vigentes o presentes, a sabiendas de que habrán algunas que se habrán de perder. ¿Hay dudas? No, profe. A ver, algo pusieron en el chat. Ahí hicieron un grupo de WhatsApp. Para que se adscriban los que les interese. Esto léanlo y díganme si tienen dudas.
¿Hay dudas? Cuidado, ¿ah? Esto es importante. Profe, ¿cuál Algunas es la veces, diferencia entre la sociedad y los individuos? ¿cómo? La diferencia entre la sociedad y los individuos. Los individuos somos parte de la sociedad. Somos los que conformamos la sociedad. Tú, yo, tu compañero al lado, el Benjamín Montoya que creó el chat, el Sebastián Vázquez que está metido en el curso. El conjunto de nosotros conformamos la sociedad. Y suponiendo que todos nos comportamos como el individuo promedio, es un sinónimo en este caso. ¿Hay dudas? Cuidado con eso, muchas veces tendemos a confundirnos. Tanto una persona que tenga un gran poder económico como aquellos que no lo tenemos, nos vemos enfrentados al problema económico o nos vemos enfrentados a la limitación de recursos. Puede pasar que aquella persona que concebimos como rica tenga otras necesidades y quizás a él no le falte plata para satisfacer cuestiones materiales, pero sí puede que le falte tiempo. Tuvimos uno de los genios de la informática o del mundo de la informática. Tenía muchas lucas, pero a él, para poder satisfacer una serie de necesidades, lo que le faltó fue tiempo. ¿Hay dudas? No sé si saben a quién me estoy refiriendo, por ejemplo. No, en particular no sé a qué se refiere. A Steve Jobs. Exactamente. ¿Hay dudas? Chile, un país, digamos, relativamente pobre, tiene problema económico. ¿Usted cree que Estados Unidos o Japón, que son países bastante más ricos que el nuestro, se enfrentan o no al problema económico en su sociedad? ¿Qué creen ustedes? O sea, yo creo que sí, pero lo enfrentan Obvio, de distinta están las manera. necesidades son otras, pero están limitados por los recursos, indudablemente que sí también. Ya la gente se alimenta mejor, tiene una mejor vivienda, pero si nos recordamos un ratito la pirámide de Maslow, ellos van a tener otras necesidades que están en el orden superior. Y puede que para esas los recursos también se le tornen escasos. ¿Hay dudas? No, profe. Aquí tenemos las interrogantes básicas del problema económico. Para dicho efecto, hay más, pero estas son las tres que por definición existen. El qué producir, el cómo producir y el para quién producir. El qué y el cuánto producir, en particular el qué, esto se resuelve analizando las necesidades. Y aquí al sujeto que se analiza es el consumidor. Nosotros, los consumidores. La segunda gran interrogante básica tiene que ver con el cómo producir. ¿De qué forma se van a combinar los recursos a efecto de producir los bienes y servicios que la sociedad requiere? Esto se analiza en la teoría del productor. Esta es la unidad 2, consumidor y productor. Y el para quién producir tiene que ver cómo se va a distribuir la producción que se ha llevado a cabo para la satisfacción de la mayor cantidad de gente que tiene dichas necesidades. Esto se resuelve en los mercados o en la organización de mercado. Y esta es la unidad número 3. Vamos a tratar de la forma de interactuar entre los distintos sujetos económicos. ¿Qué sujetos económicos? Productor, consumidor, el resto del mundo y el gobierno. ¿Hay dudas? Estas son las tres interrogantes básicas.
Le podemos agregar algunas más. Por ejemplo, perdón, me estoy adelantando una lámina. ¿Qué preguntas? ¿Cuáles son las interrogantes básicas? Lo que acabamos de decir. ¿Qué cosas son las que más se necesitan? Para eso lo que usted tiene que analizar es a los distintos sujetos, individuos desde la perspectiva del consumidor. Un interrogante, el cómo producir, aquí se debe analizar al ente, al sujeto que conocemos como la empresa. Y dicha empresa, por ejemplo, para producir zapatos, tiene que contratar factores productivos, recursos para la producción de zapatos, dado que la gente requiere zapatos. Aquí determinó la necesidad, se dio cuenta que hay gente que requería zapatos. Algunas otras personas se juntaron, crearon una empresa que se van a dedicar a la producción de zapatos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, colocar o tratar de que estos dos individuos, la gente que quiere los zapatos, la gente que produjo los zapatos, se coloquen de acuerdo. ¿Dónde se lleva a cabo ello? En lo que conocemos como mercado. Y logramos aunar la voluntad de aquel que quiere zapatos con aquel que produjo el zapato y está dispuesto a desprenderse de él a cambio de una moneda, a cambio de un dinero, de manera tal que se logre satisfacer la mayor cantidad de necesidad de la gente que requiere. ¿Hay dudas? Sí, profe, yo quería hacer Dígame. una consulta con respecto a esa pregunta. La jerarquización de estas necesidades es a base de Maslow, ¿cierto? ¿O es solo criterio personal? En el caso de cada uno de nosotros, según nuestro criterio. Ya. En el Pero, agregado termina siendo en promedio como lo que vimos en Maslow. ya, ¿Entiende? algo. Gracias, profe. Entonces, lo primero es analizar las necesidades. Para esto, lo que vamos a estudiar es la teoría del consumidor. Otra gente se junta, crea empresas y lleva a cabo o emprende los actos de producción. Eso lo veremos en la teoría del productor. Posteriormente viene la etapa de intercambio, que eso es o se lleva a cabo en lo que conocemos como el mercado. Veremos y analizaremos la forma de organización del mercado. Los dos primeros flechas, unidad 2. La tercera, unidad 3. Y el consumo, la unidad 2. Esto es cíclico. ¿Por qué? Por lo que veíamos hace un ratito. No olviden que las necesidades son jerarquizables, son ilimitadas, jerarquizables y cambiantes o variables en el tiempo. Entonces, esta es una cuestión cíclica, es como un video, no es una foto. Aquí lo que tenemos es una dinámica comparativa. Esto y todo esto, ¿dónde está inserto? ¿Dónde se lleva a cabo? En lo que conocemos como la sociedad. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Bien, entonces, el objetivo de la economía, lean esta lámina, por favor. Porque aquí ya tiene que ver con lo que me preguntó hace un poquito el compañero. Cuando yo le dije, depende de cada uno de nosotros, pero en el agregado vamos a responder según lo que nos ofrece Maslow. Aquí cada quien tiene, lean la lámina y se van a dar cuenta que nos vamos a ver influidos por determinadas creencias o preceptos, cada quien.
¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe, todo claro. ¿Se dan cuenta aquí? Para esa jerarquización que le podemos dar cada uno de nosotros a nuestras necesidades, entran a tallar estos conceptos. La ética, la moral, nuestras preferencias políticas, religiosas, el cuánto nos vemos influidos por otros individuos, etc. Las propagandas que vemos en los distintos medios de comunicación. Atención, una propaganda, y aun cuando no teníamos cierta necesidad, nos pegó tanto, nos llegó tanto dicha comunicación que queremos adquirir, comprar, ser esa cosa que nos está. ¿Hay dudas? De eso se encarga el marketing. Tanto de hacer patentes las necesidades presentes, pero también como aquellas potenciales. Aquí nos tratan de meter cuestiones en la cabeza. Entre comillas, y está hablando. ¿Hay dudas? Y seguimos viendo lo mismo, el que producir. Léalo, por favor. Que es lo que ya hemos dicho hace un ratito. ¿Hay dudas? Profe, todo claro. El texto guía o la bibliografía, apenas contemos con los cursos en Moodle, yo se las voy a ir disponiendo. Lo que deben ir, ojalá, si es que quieren de verdad ahondar y aprender más de lo que alcanzamos a ver en la clase, yo les van a tener dispuesto cada uno de los capítulos que se requiere ir leyendo. Básicamente nos vamos a sustentar en 3 textos. Uno de ellos hacia el final, en la última unidad, que es la parte macroeconomía, o un par de ellos, no, uno de ellos, el Samuelson, y en los otros nos vamos a ir guiando por otros 2 textos que son esencialmente microeconomía, pero yo les dispongo los capítulos que tienen que ir leyendo. Por ahora no te preocupes de eso, es una cuestión transitoria, según me dice la gente de sistema, de aquí al fin de semana debieran estar los cursos en la plataforma. Voy a ver si yo los puedo crear desde ya, pero yo no tengo el privilegio para hacerlo, vamos a ver si me resulta. Profe, una consulta. ¿Y las No. clases también van a estar subidas en el Moodle? Todo va a estar Ah, clase por clase las grabaciones. ya, muchas gracias. ¿Hay dudas hasta aquí? De estos 2 parrafillos, que es lo que hemos explicado hace un ratito. Si no, vamos al tercero, que tiene que ver en la interacción, ya lo que ocurre en el mercado, lo que expliqué hace un ratito. Bueno, y a esas 3 interrogantes básicas, que son el qué, el cómo y el para quién, usted le puede agregar otras tantas, que son el cuánto producir, cuándo consumir. Me gasto toda mi plata. Hoy día yo como consumidor me gasto toda mi plata hoy y no consumo mañana, o guardo, hago un acopio de dinero para poder consumir en el futuro. Lo mismo en términos de la producción. La empresa tiene que decidir, bueno, se gasta todos sus recursos, tanto monetarios como físicos, hoy día para producir zapatos y no se preocupa de producir zapatos mañana. Esas interrogantes las tienen que ir contestando. Las 3 básicas, ¿qué, cómo, para quién? Le pueden agregar otras tantas. Pero el problema en sí es uno solo y no es otro que el siguiente. ¿Cuál es el problema al cual se ha enfrentado cualquier sociedad o la economía? ¿Cómo asignar los recursos escasos de la forma más eficiente posible con el objeto de satisfacer la mayor cantidad de las
necesidades a sabiendas que son múltiples, variables y generalizadas. ¿Quién está haciendo andar una moto? ¿Hay dudas? Niños, No, profe, todo claro. entonces vamos con otra definición crucial, porque aun cuando usted no conozca esta o dicha definición, la tiene en cuenta en todo proceso decisional al cual se ha visto enfrentado durante su vida útil. Concepto de costo-oportunidad. Siempre, y eso métanselo bien en la cabeza, a pesar de lo que podemos escuchar de determinada gente en los medios de comunicación. Estoy hablando de los políticos. En la vida, nada es gratis. ¿Qué significa que nada es gratis? Que todo tiene un costo. ¿Qué significa eso, visto desde la perspectiva de la materia que nosotros estamos analizando? Que siempre en un proceso decisional o cuando usted como individuo se ve enfrentado a una disyuntiva, tiene que escoger. Y el escoger significa que debe renunciar a algo. Esa renuncia a ese algo, a esa otra cosa, es lo que se conoce con el concepto de costo de oportunidad. ¿Y qué es lo que es entonces? ¿Cómo podemos definir el concepto de costo de oportunidad? Nada más, o una de las grandes formas de definirlo, es diciendo que el costo alternativo o costo de oportunidad es la mejor alternativa descartada. ¿Hay dudas? No, profe, se entiende. Cuando ustedes hoy día decidieron entrar a la clase, renunciaron, por ejemplo, a seguir durmiendo, suponiendo que esa fue la alternativa y no tenían otra opción. O se quedaban durmiendo o entraban a clase. Por lo tanto, cuando usted dice, no, el asistir a la clase fue gratis para mí, no, renunció a seguir durmiendo. Y ese seguir durmiendo seguramente también le proporciona satisfacción, porque usted logra descansar un tanto más. Por lo tanto, cuando se despertara de forma natural y espontánea, usted iba a estar bastante más descansado, más perceptivo, más receptivo. Ahí está presente el concepto de costo-oportunidad. ¿Hay dudas? Y si se dan cuenta, No, profe. los veintitantos, creo que son 20 algo, 21, no me acuerdo bien el número de alumnos del curso, todos tuvieron que tomar la misma decisión. O entro a clase o sigo durmiendo. Ustedes creyeron que el beneficio de asistir a clase es mayor que el costo de haberse quedado durmiendo. Por lo tanto, entraron. Otros tantos compañeros que no entraron creyeron que el beneficio de seguir durmiendo es mejor que el costo de escucharme a mí en esta clase. ¿Me sigue o no? Sí, profesor. Aquí léalo porque es lo mismo que hemos explicado. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, entonces aquí tenemos un esquema final que nos permite, hasta lo que hemos visto en este minuto, vincular todos los conceptos. En esencia, ¿cómo son las necesidades? Y el atributo más importante es que son Ilimitadas. para satisfacer dichas necesidades, la sociedad y los individuos contamos con recursos
frente a las múltiples, jerarquizables e ilimitadas necesidades, los recursos se pueden tornar Limitados. limitados o escasos. Aquí va a quedar entonces patente el problema de escasez. Cuando nos vemos enfrentados a la disyuntiva y está presente la escasez, tenemos que elegir. Y el elegir nos va a exigir priorizar las necesidades, tomar decisiones, asignar los recursos, teniendo presente el costo de oportunidad de la decisión. ¿Hay dudas? Pero aquí se vinculan todos los conceptos que hemos visto hasta el momento. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Repase este mono y después hágase un esquema usted. Va a servir. Los 10 principios de la economía. Vamos a hacer una pasada rápida por algunos principios en los cuales se sustenta todo el proceso decisional desde la perspectiva económica. Primero, lo hemos visto y ustedes lo viven de instante en instante. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. ¿Qué significa eso? Que tienen que elegir. No siempre, como en un laberinto, hay un único camino. Aquí, según el momento del tiempo en el cual estemos situados, vamos a tener que ir tomando distintas decisiones. Hoy día ustedes decidieron entrar, pero a medio camino en la clase alguno pudo haber decidido salirse porque tenía que ir al médico. Entonces siempre y a todo instante estamos tomando decisiones. Eso es lo que estamos diciendo con que los individuos se enfrentan a disyuntivas. Segundo, el costo de algo es aquello a lo cual renuncio para conseguir ese algo. El costo de algo es aquello a lo cual renuncio para conseguir ese algo. El concepto de costo-oportunidad es la mejor alternativa descartada. Tercero, no siempre las decisiones son vida o muerte, blanco o negro, sino que tienen matices. ¿Y qué significa eso? Que nosotros, las personas, lo que entre comillas entendemos como racional, los individuos normales, pensamos en términos marginales. Ojo, este concepto de marginal, piénselo en términos matemáticos, es lo que vimos en la clase anterior. El concepto de marginal tiene que ver con el cambio. ¿Cuánto cambia mi bienestar, por ejemplo, si hago tal o cual cosa? Estamos pensando en términos marginales. Cuarto, lo cual es obvio, los individuos responden a incentivos. El viejo garrote y la zanahoria. Los refuerzos, tanto positivos como negativos. El ser humano responde a incentivos. Estos cuatro, los cuatro primeros, tienen que ver con el proceso decisional, cómo tomamos la decisión. Los tres que vienen a continuación tienen que ver con la interacción entre distintos individuos. Y los tres últimos tienen que ver con la economía en términos de una sociedad. Ya no como un individuo en particular, sino que como el agregado o el conjunto de individuos. El comercio puede mejorar el bienestar. Eso lo vamos a verificar en un par de clases. Texto. General, no siempre. En general, eso tiene que ver con parte del estallido social. Los mercados, en general, constituyen un buen mecanismo de asignación de recursos, pero no siempre. Hay mercados en los cuales ocurren atropellos o existen distorsiones. En dichos mercados, y aquí nace el principio 7, la intervención del Estado puede mejorar la asignación de recursos. En la salud, en el mercado de la AFP, según algunos, en el mercado de la educación, etc. No dejar todo al libre arbitrio del mercado, sino que mediante la intervención del Estado, eventualmente sería mejor para la sociedad, dado que dicha intervención va a propender a un mayor bienestar. ¿Siguen hasta ahí? Sí, profe. Octavo, ya a nivel de sociedad, de país, si usted quiere, el nivel de vida de un país depende de la capacidad de producir bienes y servicios.
En la medida que un país, que una nación sea capaz de producir una mayor cantidad de bienes y servicios, va a significar que la gente que vive en él va a tener una mayor posibilidad de satisfacer mejor sus necesidades. Por lo tanto, el bienestar va a ser más. Noveno, es un fenómeno que estamos viviendo hoy día, producto de lo que ha ocurrido, no necesariamente por del gobierno, sino por todo lo que ha ocurrido con los retiros de los fondos previsionales. Los precios suben cuando hay una mayor cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque al haber más plata, hay más gente que tiene un cierto poder adquisitivo, pero resulta que las empresas no están preparadas para satisfacer una demanda creciente. Por lo tanto, los bienes tienden a tornarse más escasos y por lo tanto los precios suben. Los precios de dichos bienes y servicios suben. Se desata un proceso inflacionario. Último, la sociedad, ahí los tomadores de decisiones, el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, se ven enfrentados también a la disyuntiva en el corto plazo de cuánto tener de inflación y cuánto tener de desempleo. Son dos atributos que estamos viendo hoy día en nuestra sociedad. La inflación está aumentando y la tasa de desempleo, a pesar de que es un tanto más alta, ha ido eventualmente disminuyendo. Pero eso lo vamos a ver en la última unidad, la unidad número 2, al final de la unidad 3. Los tres últimos tienen que ver con lo final de la unidad 3. La unidad, lo que está en amarillito o café, tiene que ver con cómo toman las decisiones, la unidad 2. Y esto es el principio, y lo que está en plomito es el principio de la unidad 3. Pero esos son los principios en los cuales nos vamos a sustentar. Aquí, denme, dado que partimos un poquito más tarde, denme unos 3-4 minutos. En 3-4 minutos terminamos, cuando no alcance a terminar todo, lo retomamos la próxima clase, pero sí o sí la próxima hay que terminar. Primer principio, los individuos se enfrentan a disyuntiva. Cada vez que elegimos algo, estamos renunciando a la consecución de otra cosa. Por lo tanto, la sociedad y los individuos en particular, al vernos enfrentados a disyuntivas, tenemos que tomar decisiones. Y en dicho proceso decisional, siempre vamos a tratar de equilibrar o de tener en cuenta todo lo que tenga que ver con la eficiencia y todo lo que tenga que ver con la equidad. Eficiencia significa el usar de la mejor manera posible los recursos existentes. Y la equidad tiene que ver con la forma de distribuir los recursos dentro de la sociedad. ¿Hay dudas? Es la gran crítica y es parte del estallido social, tiene que ver con esto. Los recursos se empleaban de bastante buena manera, pero había problemas de equidad. Es muy desigual la sociedad. La diferencia entre el rico y el pobre es muy grande. Aquí está, atento. Ya como un todo, en esto tiene que tomarlo en cuenta. ¿Hay dudas? Niños. No, profe, todo claro. No, profe. Segundo, cuando tomamos decisiones, tenemos que elegir. Al elegir, hay cosas que vamos a sacrificar. Y ese sacrificio tiene que ver con el costo de oportunidad. No es otra cosa, como dijimos hace un ratito, que la mejor alternativa descartada. Y en todo momento, aun cuando no nos demos cuenta, porque lo hacemos de forma autómata, el ser humano está tomando en cuenta decisiones, tanto los beneficios que ello provee como los costos que tiene asociados. Si yo creo que el beneficio de asistir a clase es mayor que el costo de quedarme durmiendo, asisto a clase. Si yo creo que el beneficio de asistir a clase es menor que el costo de descansar más, por tanto quedarme durmiendo, no asisto a clase. Pero en todo instante estamos haciendo un análisis costo-beneficio, o beneficio-costo, como quiera decir. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Tercero, personas racionales toman las decisiones en términos marginales, lo que dijimos hace un ratito.
Léame esto porque le va a quedar clarito. Lea este principio. Cuando usted decide jugar una hora más a la pelota o irse a descansar, cuando usted decide ver una hora más de televisión en vez de estudiar, o cuando usted decide estudiar en vez de ver alguna hora más de televisión, lo que está haciendo, aun cuando nos demos cuenta, es pensar en términos marginales. ¿Y eso qué significa? Que sin darnos cuenta, porque lo hacemos de forma autómata, estamos viendo, bueno, qué pasa en términos de la nota que yo me voy a sacar en la evaluación si destino una hora más al estudio, versus si no lo hago. Y yo creo que el beneficio de estudiar una hora más es mayor que el costo de no ver televisión en esa hora, prefiero estudiar. Si creo lo contrario, veré televisión. ¿Hay dudas? No, No, profe. profe. Ya, vamos a llegar hasta el cuarto y continuamos del quinto para adelante la próxima clase. Los individuos responden a incentivos. Esto es desde chiquitito. Cuando ustedes eran guaguitas seguramente y lo iba a visitar el hermano de su papá, un tío o la tía o la abuelita o quien fuere, le daban un dulce. Háganle una gracia a la abuelita y le daban un dulce. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Le están dando un incentivo para que usted como guaguita hiciera la gracia, hiciera la sonrisita o le diera un pasito a la abuelita. Esto durante toda la vida está presente. Ustedes están en este proceso educativo porque están incentivados. Ustedes creen, ojalá así sea, que al momento de salir con el cartón bajo el brazo, sean ingenieros, van a tener un beneficio monetario mayor que el costo que ha significado dedicar todos estos años al estudio. Y sucesivamente. Cuando me invita o un compañero me dice, vamos a un pub o qué sé yo, vamos a ver un partido de fútbol ahí al Estadio Lausach que va a jugar la selección de ingeniería. Hay un incentivo. Entonces usted va porque le incentiva a ver ese partido de fútbol, dado que un compañero juega, no sé. Pero siempre nos movemos por incentivos. Pueden ser positivos o negativos, refuerzos positivos, refuerzos negativos. Y eso nos va a generar una cierta respuesta o conducta. Vean la lámina. ¿Hay dudas? No, profesor. Bueno, hasta aquí llegamos hoy día entonces. Bien, espero tenerlo antes y que no depende de mí, reitero, tener los cursos dispuestos en la plataforma de U virtual. Veré si puedo hacerlo yo por mi parte. No, la gente de sistemas me ha dicho que en el peor de los casos de aquí al fin de semana van a estar. Bien. Si Dios quiere, nos vemos el viernes. Cuídense. Chao. Chao, profe. Gracias por la Igualmente, clase. profe, cuídese que la vea bien.